Bienvenidos a este espacio de Escuela Bíblica. Llegamos a la clase número 6 y hoy hablaremos del segundo hombre de Dios. Dios creó al primer hombre. Dios creó a Adán, porque él deseaba una raza de gente que le glorificara. ¿Qué hizo Adán? Adán se rebeló contra Dios. En la anterior lección vimos el resultado de la desobediencia de Adán. No solo Adán mismo que se volvió pecador, sino también produjo una raza de pecadores. En vez de tener la vida de Dios en su interior, los hombres quedaron separados de Dios por causa del pecado. En vez de ser participantes de la naturaleza de Dios, los hombres se volvieron pecadores y egocéntricos. En vez de gobernar la tierra, los hombres se volvieron esclavos del pecado y de Satanás. ¿Cómo podría esta raza de hombres pecaminosa glorificar a Dios y cumplir con su voluntad? La respuesta es: no lo podía hacer. No se puede hacer. El propósito de Dios no ha cambiado. Dios aún deseaba una raza de gente que le glorificara. Pero ¿cómo lo llevaría a cabo Dios? Lo haría por medio de otro hombre. La ruina de la raza humana vino por medio de un hombre, y Dios proveería la salvación de la raza humana por medio de otro hombre, Jesucristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 15, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El primer hombre de Dios había fracasado en glorificarle, de modo que tenía que haber un segundo hombre para que fuera el principio de una raza nueva que sí glorificara a Dios. Para ello Dios escogió a su propio Hijo, para ser este segundo hombre. La Biblia dice, 1 Corintios capítulo 15, verso 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Dios nos amaba y deseaba salvarnos. Para que esa salvación fuera posible, Dios enviaría a su propio Hijo al mundo. Él moriría por los pecados de todo el mundo. Luego resucitaría de entre los muertos para convertirse en el principio de una raza nueva, los hijos de Dios. Por su muerte y resurrección, Jesús haría posible que nosotros dejáramos la raza pecaminosa de Adán y que nos convirtiéramos en hijos de Dios. Ahora vamos a ver cómo lo hizo Dios. El primer paso fue la encarnación. ¿Qué queremos decir al hablar de la encarnación? Sencillamente que Dios se hizo hombre. El mismo Hijo de Dios se convirtió en un ser humano. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo, versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. El que creó los hombres se volvió hombre. Este es en realidad el gran misterio. Un misterio aún mayor. Es la forma en que Dios se volvió un ser humano. El primer hombre, Adán, fue creado como un hombre ya adulto, pero el segundo hombre, Jesús, entró a la raza humana como un bebé. Jesús nació de una virgen, no tuvo padre terrenal. ¿Quién pues era su padre? Su padre era Dios. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que ellos se unieran en matrimonio, un ángel se le aparece a María y le dice, Lucas capítulo 1, verso 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel también se le aparece a José y le dice en Mateo capítulo 1, verso 20, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús quiere decir Salvador. Jesucristo se llama el Dios hombre porque Él era Dios perfecto, era hombre perfecto. Él era Dios porque su padre era Dios y era hombre porque su madre era María. Él era uno con Dios y uno con la raza humana.
Se le llama el Hijo de Dios porque Él es el unigénito Hijo de Dios, el Padre. Se le llama el Hijo del Hombre porque representa a todos los hombres. Porque nació de una mujer. Porque nació de su madre María. La Biblia dice, 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué el Hijo de Dios vino a esta tierra como hombre? Por dos razones muy importantes. En primer lugar, Él vino para destruir las obras del diablo. 1 de Juan capítulo 3, verso 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El segundo punto, Él vino para hacer posible que abandonáramos la familia pecaminosa de Adán y entráramos en la familia de Dios. Esto es lo que significa ser salvo. El primer hombre, Adán, fue tentado. Era necesario que también el segundo hombre, Jesús, fuera tentado. Y la Biblia dice, Mateo capítulo 4, verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue iniciativa de Jesús. Fue el Espíritu el que lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué tentó Satanás a Jesús? Su propósito era hacer que Jesús desobedeciera a Dios. Satanás tentó 3 veces a Jesús para que él actuara por voluntad propia. Y Jesús rehusó hacerlo las 3 veces. Satanás fue vencido. El primer hombre, Adán, fue dominado por Satanás porque desobedeció a Dios. El segundo hombre, Cristo, triunfó sobre Satanás porque obedeció a Dios. Además, Jesús se enfrentó a otras pruebas en su vida. Triunfó porque le agradaba hacer la voluntad de su Padre. Hebreos capítulo 5, verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como había aprendido a obedecer a su Padre en todas las cosas, estaba preparado para la última, para la prueba final, la prueba de la cruz. Como el Cordero de Dios, el Señor Jesús vino a llevar los pecados de todo el mundo. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Recuerdas ese pasaje, verdad? Mateo capítulo 26, verso 39. En el huerto de Getsemaní, mientras pensaba cómo sería el hecho pecado por nosotros, el Señor Jesús se postra sobre su rostro y ora, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Tan grande era su agonía que su sudor era como gotas grandes de sangre, pero en esto, como siempre, fue obediente a la voluntad de su Padre. ¿Qué dice Jesús? Versículo 39, Mateo 26. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad y no la mía. El Señor Jesús fue llevado al pretorio, al tribunal de Pilato, el gobernador romano. Allí le quitaron sus ropas, le azotaron con un látigo hecho de cientos de tiras de cuero, cada una de las cuales tenía un pedazo de metal o de hueso afilado en la punta para que cortara la carne. Se burlaron de él, le escupieron. Su rostro, dice la palabra, fue desfigurado como nunca fue desfigurado el rostro de un hombre. Se burlaron de él, le colocaron en la frente una corona de espinas, le dieron una cruz para que la llevara al Calvario. Ahí iba a ser el lugar de su ejecución. En el Calvario, Satanás hizo todo lo posible para que el Señor Jesús hiciera algo que le impidiera ser un Salvador perfecto. Pero a pesar de todo lo que Satanás hizo, el Señor Jesús continuó amando a Dios con todo su corazón. Siguió confiando en su Padre. Continuó amando a su prójimo. Rehusó sentir lástima de sí mismo. Él no quiso salvarse a sí mismo. Fue obediente hasta la muerte, aún muerte de cruz. Juan capítulo 17, versículo 4. Al final de su vida, Jesús pudo decir: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. El cuerpo en el que Jesús había vivido por 33 años fue bajado de la cruz.
fue envuelto con ternura en un sudario, se colocó el cuerpo en un sepulcro. Durante 3 días, 3 noches su cadáver permaneció en la tumba. Luego sucedió algo maravilloso. Jesús resucitó de entre los muertos por el gran poder de Dios. El segundo hombre de Dios había sido obediente a su Padre en todas las cosas, y la muerte no pudo retenerlo. Se levantó de la tumba, vencedor por siempre sobre el pecado, vencedor por siempre sobre la muerte, vencedor por siempre sobre Satanás. El Señor Jesús apareció a sus discípulos con su cuerpo resucitado y les mostró las marcas de los clavos en sus manos, la herida de la lanza en su costado. La muerte y la resurrección de Jesús son los acontecimientos más importantes en la historia del universo. La cruz de Cristo es la respuesta de Dios a la humanidad pecadora y a Satanás y a sus huestes rebeldes de ángeles caídos. Cuando Jesús murió en la cruz, parecería como si Satanás hubiese logrado una gran victoria, pero fue todo lo contrario. La cruz con la cual Satanás quiso dar fin a la vida del Hijo de Dios se convirtió en la derrota de Satanás. Por la muerte, por la resurrección de Jesús, Dios destruyó las obras del diablo y libertó a los que Satanás tenía esclavizados. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús apareció en la tierra durante 40 días después de su resurrección. Fue visto por mucha gente y en una ocasión apareció a más de 500 de sus discípulos. Antes de subir de nuevo al cielo, ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo, que predicaran el evangelio a toda criatura, y les hizo esta promesa: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo capítulo 28, versículo 20. Mientras que lo contemplaban, el Señor Jesús fue llevado de entre ellos y una nube le recibió y se les apartó de su vista. En su cuerpo glorificado, resucitado, Jesús dejó la tierra y pasó por las nubes, volvió al cielo. Dios hizo a su segundo hombre, a Jesús, Señor de todo. Y hay un pasaje hermoso en el libro de Filipenses que nos dice cómo el Señor Jesús se humilló a sí mismo y cómo el Padre le glorificó. Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el principio de una raza nueva. Dios Padre no solo hizo a Jesús Señor de todo, sino también le hizo el principio de una nueva familia. Esta nueva familia se llama los hijos de Dios. Hay 2 familias en el mundo. Cada una de estas familias tiene un principio. Adán es el principio de la familia pecaminosa que él produjo y Jesús es el principio de la nueva familia llamada los hijos de Dios. Cada uno de nosotros al nacer vino a ser miembro de la raza pecaminosa de Adán, pero ahora, mediante la muerte de Jesús, mediante su resurrección, el Señor Jesús ha hecho posible que nazcamos de nuevo espiritualmente y que nos convirtamos en hijos de Dios. En la próxima lección vamos a estudiar lo que significa nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Por eso, con esto termino. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y gracias a su muerte en la cruz, tú y yo hoy estamos vivos. Gracias a su muerte, gracias a su resurrección, hoy tú y yo estamos vivos. Él se convirtió en Hijo del Hombre para que nosotros nos convirtamos en hijos de Dios. Que puedas orar al Señor dándole gracias por Jesús, que fue perfectamente obediente a su voluntad. Pídele al Señor que te ayude para que siempre puedas amar al Señor, para que siempre puedas hacer su voluntad. Como Jesús hizo, así nosotros tenemos que hacer también. Amar al Padre y hacer siempre su voluntad.